Entonces, en el contexto en el cual nosotros vamos a estar discutiendo, lo que presento es un nivel más microscópico, a nivel de las células que se encuentran dentro de nuestro cuerpo, dentro de nuestros tejidos. Si ustedes ven, por ejemplo, un dedo y hacen una amplificación de 10 veces, pues entonces podríamos ser capaces de ver las huellas dactilares. De hecho, los avances tecnológicos que existen hasta este momento nos permiten ver mucho, pero mucho más allá. Si hacemos una amplificación de 10 veces de una huella dactilar, entonces podemos ver pues algunas estructuras que nosotros denominamos células que componen a los tejidos de nuestro cuerpo. Y si amplificamos un poco más, pues entonces podemos ver pues estas unidades a las que nosotros nos referimos como células de nuestro cuerpo. De hecho, estas unidades tienen componentes internos que son muy importantes para el funcionamiento de nuestro cuerpo. De hecho, estas células, si bien esas estructuras oscuras, eso es donde se encuentra el material genético, que es el que codifica para todas las proteínas que le permiten a nuestro cuerpo funcionar. Entonces, si amplificamos un poco más las células, vamos a ser capaces de ver los organelos que se encuentran dentro de las células. Entonces, si amplificamos 10 veces, podemos ver estas estructuras que les decimos nosotros mitocondrias. Y en estas mitocondrias son estructuras bien importantes que funcionan y sirven para que nosotros podamos obtener la energía que utilizamos para realizar todas las actividades cotidianas. Ahora la tecnología va mucho, pero mucho más allá. Si nosotros amplificamos un poco más, podemos ver las proteínas que se encuentran en estas estructuras. Y si amplificamos esto un poco más, podemos ver a las proteínas como tal y a las moléculas que componen esas proteínas. Ahora pareciera que ya nos fuimos muy lejos, que ya exploramos muy internamente, pero de hecho los avances tecnológicos nos permiten ver los átomos que componen esas moléculas, las estructuras que componen a los átomos, los electrones, los protones y los neutrones. Y todavía van mucho más allá. Hay algunos que han dicho que pueden ver la partícula de Dios, que escapan de mi conocimiento, términos que manejan los físicos. Y entonces el conocimiento va mucho más allá hasta llegar a un punto hipotético que probablemente en este momento no se puede explicar, pero en el futuro los avances tecnológicos van a permitir pues llegar a ese conocimiento y determinar de qué está compuesto nuestro universo y por qué existimos, ¿no? Que es una pregunta filosófica muy importante. Ahora, al hablar de músculo, necesariamente tenemos que hablar de energía. Entonces todos asociamos al músculo con la energía, ¿no? ¿Y qué es la energía? Bueno, la energía es muy importante, ¿no? Es un término que a lo mejor de forma empírica no entendemos, pero es un elemento, el fenómeno que existe. Y de hecho, sin la energía no podríamos sobrevivir, el mundo se pararía, no existiría nada de lo que conocemos, ¿no? Pues todos los electrónicos que nosotros manejamos funcionan con energía, de hecho, energía del tipo eléctrica, pero existen muchos más tipos de energía, ¿no? De hecho, existe la energía mecánica, la energía calorífica, el calor es energía, la energía luminosa, el sol es energía, la energía química, la energía eléctrica, el sonido de hecho es energía. Y algo que es muy importante mencionar en este momento es que nuestro cuerpo, los organismos vivos son realmente eficientes para convertir la energía y utilizan este término que está en la parte superior derecha de la termodinámica, donde se maneja que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Entonces los organismos vivos son especialistas en transformar la energía, ¿no? Son realmente buenos. De hecho, las plantas usan la energía luminosa, la energía que viene del sol, y la capturan y la convierten en energía química, energía de enlace, y con eso forman las estructuras que nosotros conocemos como la glucosa, que es la que nosotros consumimos, y de ahí tomamos la energía, ¿no? Para que nuestro cuerpo funcione. Entonces las plantas son especialistas en generar estas estructuras que tenemos acá abajo, los azúcares, que luego
Pues las plantas las utilizan, fabrican su propia energía con el sol, energía química en forma de moléculas de glucosa, y luego algunos animales, al consumir las plantas, toman esa energía y la convierten en otro tipo de energía, y luego en otro tipo de energía, para utilizarla, y por último esta se disipa en el ambiente hasta llegar a un punto imperceptible, ¿no? Que son otros fenómenos que no están en esta plática de discutir, ¿no? Entonces toda la energía básicamente que nos sostiene en la Tierra proviene del Sol. Llega a las plantas y nosotros consumimos las plantas, y algunos animales consumen a los animales que consumen plantas o directamente plantas para sobrevivir, ¿okay? Entonces el músculo esquelético utiliza energía, utiliza una gran cantidad de energía para que nuestro cuerpo funcione. De hecho es el que mueve a nuestro cuerpo. Ahora es importante mencionar que existen diferentes tipos de músculo y difieren de forma funcional y en muchas características, pues a nivel celular, de tal forma que pertenecen a diferentes tipos los músculos. Entonces tenemos el músculo cardíaco, que seguramente todos ubican, es el corazón, es el músculo que hace que el corazón se contraiga y que entonces se bombee la sangre a todo nuestro cuerpo y haya oxigenación, nutrientes, y nuestro cuerpo funcione. También existe el músculo liso. El músculo liso se contrae para que todos los órganos huecos de nuestro cuerpo, el esófago, el estómago, los intestinos, puedan entonces llevar a cabo pues el paso de nutrientes y nosotros los podamos absorber. La micción, las arterias puedan contraerse y controlar pues la presión para que la sangre llegue a todos los lugares de nuestro cuerpo. Y también existe el músculo esquelético. El músculo esquelético es realmente importante porque existe una abundante cantidad de músculo esquelético en nuestro cuerpo. Y dada la abundancia, de hecho casi el 50% de nuestro cuerpo pues es músculo esquelético. Cualquier cosa que le pase al músculo esquelético altera nuestro organismo. De hecho, si el músculo esquelético no puede consumir glucosa, a nosotros nos da la enfermedad que nosotros conocemos como diabetes, ¿no? De hecho, si al músculo esquelético le pasa cualquier anormalidad, entonces nuestro organismo se altera de forma inmediata. Algunas personas tienen más músculo esquelético que otras, que hacen pesas, otros tienen menos, pero en general la cantidad de músculo que tiene el organismo es alrededor del 50% del peso corporal. Entonces, dada la abundancia de este tejido, pues es natural pensar que cualquier cosa que le pase va a afectar a nuestro cuerpo. Ahora, el músculo esquelético se define como el tejido contráctil que está asociado a los huesos por medio de tendones y cuya contracción le permite pues mover al esqueleto y entonces a nuestro cuerpo y entonces desarrollarse así las actividades cotidianas que todos estamos acostumbrados a hacer, ¿no? Claro, esto a través de un mando a nivel del sistema nervioso central, que es el que ordena que ocurran dichos movimientos. Ahora, a nivel molecular, el músculo esquelético posee fibras que pertenecen al citoesqueleto, son proteínas del tipo de actino y miosina que se traslapan entre sí al consumir energía en forma de ATP, y eso es lo que produce la contracción. No voy a llegar hasta ese límite, creo que no es relevante para esta presentación, pero bueno, a nivel de la estructura, pues el músculo esquelético, las células que componen el músculo esquelético, pues tenemos una membrana que ingresa al interior de las células, no tengo apuntador aquí, pero con esto se esquematiza, y esa señal es transmitida al interior de las células para que entonces haya una señal que produzca la contracción. Entonces así es como funciona el músculo esquelético. Además de la contracción muscular, decíamos que el músculo en nuestro organismo es realmente bueno y muy eficiente en transformar la energía. Además de transformar la energía química en mecánica para movernos al degradarse el ATP, entonces producir movimiento, que es lo que hace cotidianamente el músculo, también es capaz
de transformar la energía química en energía térmica. Y eso es muy importante porque mantiene nuestro cuerpo a una temperatura adecuada. De hecho, nuestro cuerpo, si no está a 37 grados fijos, es muy difícil que funcione. Si la temperatura se aumenta 38, 39, 40, 41, ya difícilmente, ¿no? Ya tenemos un problema. Si la temperatura baja a 2, 3 grados, también es un problema, aun cuando la temperatura ambiente sea de 20 grados, 23, con aire acondicionado. Entonces, para nuestro cuerpo es muy importante mantener la temperatura corporal fija, ¿no? Ahora, el músculo esquelético se sabe que es capaz de, además de mover nuestro cuerpo y de la contracción, de generar energía térmica, que es realmente importante para nuestro cuerpo. Uno de los fenómenos que se producen es el shivering. Existe un término en inglés, en español difícilmente encuentra uno el término, pero se refiere a una contracción muscular involuntaria y asincrónica que genera una cantidad importante de temperatura. Cuando nosotros tenemos una contracción sincrónica, movemos nuestro cuerpo. Pero si la contracción es asincrónica, tenemos contracción y relajación, el cuerpo no se mueve. Entonces, ¿qué es lo que produce? Produce esos movimientos involuntarios que se definen aquí. Y los gringos, los estadounidenses le denominan shivering. Ahora, para entender lo que es el shivering, pues traje estas imágenes. Si hay un cambio de temperatura súbita, por ejemplo en este momento aquí en el auditorio, nuestro cuerpo va a empezar como reacción a producir esos movimientos involuntarios. En el pueblo de donde yo soy, tenemos en español titiriteo. No, tiritar. Sí, entonces dependiendo de la región, pues tiene un término o tiene otro, pero un término general en todo el país en español es un poquito complicado, por eso lo puse en inglés, de hecho. Y bueno, lo que ocurre en nuestro cuerpo cuando baja la temperatura es que tiende a degradar energía química, pero no puede generar energía mecánica porque no la necesita. Lo que necesita es energía térmica. Entonces rompe las moléculas de ATP y produce una gran cantidad de energía para tratar de que nuestro cuerpo no se enfríe y entonces haya problemas en nuestro organismo. Entonces esa es una de las funciones con las cuales no se asocia el músculo esquelético. Yo quería presentárselos porque me parece muy interesante el fenómeno. Si pueden hacer preguntas, Juan. Me da mucha curiosidad ahorita hablando de esto. Yo, por ejemplo, cuando era niño, yo me crié en tierra fría y ahorita que estoy en tierra caliente, el cuerpo llega a adaptarse en cierta etapa del crecimiento a una temperatura o se adapta inmediatamente ya que cambias. No, yo creo que es un proceso que se tiene que llevar a cabo, dura yo creo semanas, meses, pero sí, el cuerpo es capaz de adaptarse. De hecho, los receptores, que son proteínas que tenemos en nuestro cuerpo, son capaces de adaptarse al ambiente. Sin importar la edad. Con la edad ahí entraríamos en otra discusión, ¿no? Yo creo que es diferente un niño de un joven y de un adulto mayor, ¿no? Son diferentes las condiciones con las que nuestro cuerpo responde. Pero sí, el cuerpo es capaz de adaptarse a cualquier condición, de hecho. ¿Sí? Entonces, otra forma un poquito menos trivial con la que responde nuestro cuerpo a las disminuciones de temperatura y puede generar temperatura, tiene que ver con las mitocondrias. Las mitocondrias son las proteínas que producen energía, pero al mismo tiempo son capaces de degradar la energía, en el caso de que nuestro cuerpo lo requiera. Entonces nuestro organismo es realmente, los organismos vivos son realmente impresionantes, ¿no? Responden a cualquier necesidad del ambiente, de ser necesario. Aquí les pongo en general lo que son las proteínas y cómo se produce la energía en las mitocondrias, que al final de cuentas traen con la producción de ATP. Este es el complejo del transporte electrónico y fosforilación oxidativa que ven los estudiantes que estudian bioquímica, química, enfermería, etc. Pero además de producir energía, si la mitocondria lo requiere, utilicen esa energía potencial que está en rojo para producir calor con esta proteína que se llama UCP, que está en rojo también.
Entonces, el músculo es muy importante también para mantener la temperatura corporal, que está a 37 grados centígrados, muy diferente de la temperatura ambiente, y está fija en todo nuestro cuerpo para que las proteínas que están dentro de nuestro cuerpo funcionen de la forma más adecuada. De hecho, nuestro organismo, los organismos vivos son realmente impresionantes cuando uno los estudia. Ahora, existe un fenómeno que se denomina sarcopenia y tiene que ver con la pérdida de fuerza y masa muscular conforme avanza la edad. De hecho, seguramente todos ustedes saben que el pico máximo de rendimiento físico está alrededor de los 23, 25 años, 30 ya sí se sostiene uno con mucho ejercicio, pero a partir de los 40 años nuestro cuerpo empieza a perder de forma sostenida del 1 al 2% de masa muscular por año. Entonces empieza a perder, entonces por eso ya no tenemos tanto rendimiento físico como cuando tenemos 17, 20 y tanto. Y esto ocurre de forma natural. A mí me llama mucho la atención que este tipo de fenómenos no se estudien, ¿no? Y bueno, generalmente las personas dicen, bueno, es que estás envejeciendo, es normal, ¿no? Pero si te debilitan por alguna enfermedad, pues bueno, hay que estudiarlo, algo está pasando. Si te debilitan por vejez, es normal, ¿no? Entonces, a mí me llama mucho la atención. De hecho, se maneja que todas las enfermedades pues producen muertes, una determinada fracción de la población, pero lo que es el envejecimiento mata 2/3 de la población, y nadie se preocupa por estudiar fenómenos asociados al envejecimiento para que las personas pues puedan gozar de un poquito más de tiempo de vida. Y bueno, este problema asociado al envejecimiento pues tiene muchos impactos en la morbilidad, calidad de vida y costos a nivel del gobierno. De hecho, la morbilidad se refiere a los problemas asociados con la incapacidad de movimiento. Entonces, si alguien no se mueve, entonces vienen otros problemas de salud asociados. La calidad de vida, pues si tú no te mueves, no puedes trabajar, tienes problemas para desarrollar pues cuestiones físicas que podías desarrollar cuando eras joven, pues tiene un problema además pues de los costos sociales, ¿no? Llega un momento en que las personas tienen que usar un bastón o una silla de ruedas, son incapaces de valerse por sí mismos, y entonces ¿quién cuida al viejito, ¿no? O sea, y eso trae problemas sociales, ¿no? Y además eso también trae problemas económicos al gobierno, porque las personas que no se mueven, que tienen este tipo de problemas, tienen que ir más a los servicios públicos o privados en el caso de que haya suficiente dinero. Y bueno, estos problemas asociados al envejecimiento y pues la curiosidad de por qué se producen no son nuevos. De hecho, hace muchos años hubo un emperador chino que se empeñó por buscar el elixir de la vida. Y bueno, movió todas sus influencias, anduvo por todos los rincones del área donde vivía, y pues nunca pudo encontrar el elixir de la vida que le permitiera vivir más tiempo. Y de hecho hizo un gran templo que se llama de terracota, que es muy famoso, y se encontró, y bueno, al investigarse pues se encontró que él pues estuvo mucho tiempo investigando cómo podía él vivir más tiempo. Entonces esta pregunta, que seguramente es vieja y tiene que tener los orígenes desde que el hombre tuvo su conciencia, pues todavía existe. No sabemos mucho de por qué envejecemos. Se maneja que existen factores ambientales como los contaminantes, aditivos, la radiación, compuestos químicos que aceleran el envejecimiento. Pero también es muy importante mencionar que existen factores internos que se producen por el solo hecho de vivir, y son la producción de radicales libres, y con esto el acortamiento de los telómeros, que tiene que ver con el material genético que se encuentra dentro de nuestro cuerpo. Aquí voy a tratar de explicar un poco a qué se refiere esta teoría. De hecho, los telómeros son los que se encuentran en los extremos de los cromosomas. Es un material genético que no se encuentra tan cuidado por alguna razón en nuestro cuerpo,
no codifica para proteínas, es decir, no es muy importante para el funcionamiento de nuestro cuerpo, y pues entonces se pierde con el tiempo, con la replicación de las células, con la exposición a contaminantes ambientales, etc. Y bueno, un experimento muy importante que se publicó hace algunos años, donde se sobreexpresó una proteína que mantenía la integridad de los telómeros, produjo células que eran inmortales. Entonces fue muy importante este descubrimiento, y a partir de ahí se asoció la vejez con la longitud de los telómeros que se encuentran en los cromosomas de nuestro cuerpo. Ahora, desde los años 50 se empezó a asociar los daños provocados por radiaciones ionizantes con el envejecimiento, y de esta forma este investigador, Denham Harman, propuso la teoría del envejecimiento producida por radicales libres. Ahora, ¿qué son los radicales libres y dónde se generan exactamente en nuestro cuerpo? Bueno, los radicales libres son iones que atacan al material genético. Sin embargo, por algún motivo, nuestro cuerpo puede reparar todo el material genético que codifica para proteínas y nos permite vivir. Sin embargo, en la parte de los telómeros no puede reparar de forma tan eficiente en los extremos de los cromosomas. Decíamos que había orígenes que no eran de la mitocondria y había orígenes internos de la célula que producen radicales libres y dañan al material genético. Disculpen, no puedo apuntarlo. Dentro de nuestro cuerpo existen muchas zonas donde se producen los radicales libres. Generalmente se maneja que es a nivel de las mitocondrias, que es la parte superior izquierda, pero también existen otros orígenes que producen este radical, que es el superóxido, el que tiene la carga negativa y un 2 en el centro, convierte el oxígeno en superóxido, y ese es capaz de atacar a las proteínas, interaccionar con otras moléculas como el peroxinitrito, y producir un peroxinitrito que destruye DNA, proteínas y lípidos, que son las biomoléculas que componen a nuestro cuerpo, que forman la estructura que a nosotros nos permite vivir. Y eso se produce en las mitocondrias al mismo tiempo que se produce la energía que utilizamos nosotros diariamente. Entonces esos radicales libres empiezan a afectar a nuestro cuerpo a través de la vida, afectarlo, empiezan a dañar las proteínas, empiezan a afectar. Ahí tenemos peroxinitrito afectando algunas proteínas del músculo esquelético, y entonces con el tiempo llega un punto en el que el cuerpo ya no puede soportar tanto daño y empieza a envejecer, empieza a disminuir la función de nuestro cuerpo, ¿no? Eso es a un nivel teórico. Estos son músculos reales. Del lado izquierdo tenemos el músculo de un adulto, del lado inmediato, donde está aquí el micrómetro, tenemos una amplificación donde se pueden ver mitocondrias, de hecho. Del lado derecho central tenemos aquí un músculo que se ve muy distinto de un músculo joven. De hecho, la organización con la cual se maneja el músculo para funcionar se pierde totalmente, y aquellas estructuras que ven de este lado con flechas ya no se pueden encontrar, difícilmente se encuentran. Y eso ocurre porque las mitocondrias, al estar generando radicales libres, al estar dañando a las proteínas de nuestro cuerpo, empiezan a descomponer la organización de nuestro cuerpo, y entonces la estructura ya es muy diferente, empieza a afectarse, empieza a dañarse, y por lo mismo se empieza a perder la fuerza y la función de nuestro cuerpo. Esta es una imagen que se obtiene al teñir al músculo. Se puede ver claramente la organización del lado izquierdo del músculo y del lado derecho un músculo envejecido. Como ustedes pueden ver, la organización de los componentes internos del músculo se ve claramente alterado. Y bueno, aquí del lado izquierdo se hizo una amplificación a nivel de las mitocondrias, que son las que producen el ATP, la energía, pero además también producen los radicales libres. Entonces nos producen cosas que nos permiten vivir, pero al mismo tiempo, que son realmente necesarias para vivir, producen los radicales libres, que son los que nos envejecen.
En la parte interna tenemos un músculo envejecido donde se puede ver que la estructura asociada a las mitocondrias se empieza a dañar, está realmente alterada, y del lado derecho pues no se alcanzan ni siquiera a distinguir las estructuras que se pueden ver del lado izquierdo claramente organizadas en músculos jóvenes. Lo que se maneja es que las mitocondrias al funcionar, además de producir la energía necesaria para sobrevivir, pues empiezan a dañar las proteínas que se encuentran alrededor de ella. Y al dañarse las proteínas se empiezan a alejar las estructuras, se empiezan a desconectar, y eso hace que se produzcan más radicales libres, y esto produce un exceso de especies reactivas de oxígeno, y al mismo tiempo esto daña nuestro cuerpo. Entonces esa es una de las teorías que tiene que ver con la generación de radicales libres y estrés oxidativo. Entonces se maneja que una terapia dirigida a mantener la unión entre estas estructuras podría prevenir la debilidad muscular, pero esta estrategia tendría que ver con antioxidantes que sean eficientes, que puedan atravesar nuestro cuerpo y que puedan capturar todos los radicales libres. Sin embargo, pues eso es tema de investigación, se está trabajando, se están haciendo experimentos para ver si en algún momento se puede retrasar o enlentecer un poco al menos la afección a nivel del músculo esquelético, y que las personas al menos durante la vejez puedan valerse por sí mismas, ¿no? Y bueno, que no tengan el problema de estarse valiendo o necesitar a alguien más, ¿no? Bueno, nosotros como investigadores hacemos experimentos en los laboratorios en animales. ¿Por qué? Porque bueno, si encontramos algún fármaco potencial no se lo podemos dar a las personas porque no sabemos si es seguro. Entonces lo que tenemos que hacer es dárselo pues a algún organismo vivo para saber si tiene un efecto terapéutico, y si ese efecto terapéutico pues está asociado con que los organismos puedan continuar viviendo. Entonces no lo podemos probar en humanos, tenemos que hacer experimentos en animales. En el caso del músculo esquelético pues puse esta caricatura, pero no lo ponemos a levantar pesas. De hecho, cuando probamos fármacos nuevos, lo que hacemos es unir a los ratones que se agarren de sensores de fuerza, y al probar fármacos, al jalarlos de la cola, ellos si tienen más fuerza, pues se agarran más fuerte, ¿no? Y los podemos sujetar a estructuras, a cuerdas, para ver qué tanto tiempo duran colgados, y de esta manera probar fármacos que sean capaces de mejorar la función muscular, o los podemos poner a correr y probar fármacos nuevos. Este es otro ejemplo de por qué usamos animales para poder pues avanzar en la investigación que realizamos en los laboratorios. De hecho, existe una enfermedad que se llama hipertermia maligna, donde lo que ocurre es que las personas con un estrés extenuante mueren de forma súbita. De hecho, cuando se exponen a anestésicos volátiles durante una cirugía pueden llegar a fallecer. Muchas personas no saben que tienen esta enfermedad y se dan cuenta hasta el momento de la cirugía. Lo que se ha encontrado es que algunas de las personas que tienen este problema tienen una mutación puntual en una proteína. Entonces lo que se hace es que se identifica esa mutación y se le inserta a los ratones. Estos ratones son capaces de producir la enfermedad que se produce en humanos. Entonces, una vez que tenemos un modelo de una enfermedad, lo que hacemos es probar fármacos para tratar de que estos ratones sobrevivan, ¿no? Entonces eso justifica el uso de animales, aunque no es 100% seguro que algo que les sirva a los ratones les va a servir a los humanos. Tenemos que ir escalando a simios, luego a pocos humanos y luego más humanos. Entonces aquí podemos ver un fármaco que estudiamos en una estancia que hice en el Centro Médico de Texas, en Houston, donde probamos este compuesto que se llama ICAR, y este compuesto fue capaz de reducir el consumo de oxígeno que se ve en los ratones mutantes de esta enfermedad. De hecho, conforme se aumenta la concentración de ICAR, estos ratones dejan de morir. En la parte superior son los ratones que no son tratados con el compuesto, se mueren todos al 100%, pero si se tratan con el compuesto son capaces de sobrevivir. Entonces este es un ejemplo en el cual nosotros podemos utilizar los seres vivos como los ratoncitos
para probar fármacos que puedan ser útiles para las personas, y eso pues de alguna forma justifica pues la investigación que realizamos en animales. Y bueno, por último nada más me queda agradecer al grupo de trabajo de mi laboratorio. Ya se me presentó, aquí están uno de mis estudiantes de doctorado, estudiantes de maestría y de licenciatura trabajando en el laboratorio. Y bueno, también agradecer a los colaboradores internacionales en Estados Unidos, en Suecia, en la Ciudad de México y otros colaboradores con los que he estado trabajando. Entonces, si tienen alguna duda, pues siéntanse libres, lo podemos discutir.